Bueno, buen día a todas, a todos nuevamente. Estamos compartiendo este espacio hasta ahora 39, faltan entrar algunos según el listado que tenemos. Bueno, verdaderamente es un placer poder comunicarme con ustedes. Estamos en medio de esta emergencia planetaria, de esta catástrofe sanitaria, donde, bueno, debemos estar donde estamos, cada uno en casa. Les voy a pedir a todos que cierren sus micrófonos y que cuando haya alguna pregunta, alguna cuestión, los abran y pregunten. De todos modos, tengo el chat también aquí abierto. Va a estar conectada también la magíster Patricia Tilly, que es la ayudante, que les ha mandado los mails, y con quien después que terminemos la microclase teórica se van a comunicar por medio del aula virtual para que les dé las pautas y las indicaciones de todas las cuestiones relativas a los trabajos prácticos que obviamente ya vamos a empezar hoy. Quería comentarles que si bien ya hemos hecho una primera clase de presentación, que la grabé y la tienen en el aula virtual, también allí estaba consignado que les pedí en la clase que leyeran el proyecto de cátedra. En ese proyecto de cátedra está absolutamente pautado no solo lo que vamos a ver a lo largo de este año en Ingeniería y Sociedad, sino también las formas de evaluación, los cronogramas, etcétera, etcétera. Es muy importante que lean, los que no lo leyeron, el proyecto de cátedra, porque verdaderamente allí es donde ustedes van a poder dar o tener una dimensión acerca de lo que vamos a trabajar a lo largo de este año. Y espero que, bueno, que sea pronto, que podamos encontrarnos en forma presencial para poder compartir ideas, dialogar, discutir teorías y encontrarnos fundamentalmente. La verdad que para los de mi generación esto fue un aprendizaje. Piensen que yo estoy dando Ingeniería y Sociedad desde el año 1995, o sea, ustedes no existían. Y siempre a lo largo de los años verdaderamente he cosechado cosas hermosas, cosas buenas, y cada grupo es absolutamente único, así como lo serán ustedes, ¿no? Sin lugar a dudas. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta en relación a la lectura que había del proyecto de cátedra? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Bueno, si no hay comentarios, voy a retomar una idea de esta microclase, como la hemos llamado, microclase pinceladas teóricas, con las cuales ustedes se van a encontrar cuando entran al aula virtual. Por ejemplo, para la temática de hoy del primer proyecto de país de la sociedad argentina, de la generación del 80, se van a encontrar allí que tienen dos microclases, una de la profesora Romina Orlando y otra microclase de la profesora Ana Bonelli. Eso junto al texto de Catarusa correspondiente a la generación del 80 y un PowerPoint, van a ser los 4 elementos con los cuales vamos a abordar y a trabajar esta temática. Como suelo decir siempre, yo no voy a repetir los textos que ustedes leen, sino que le voy a dar un valor agregado a esos textos, dando miradas desde otro lugar o miradas alternativas sobre alguna de las cuestiones. Esta materia tiene un solo secreto: leer y reflexionar. No hay otro secreto.
siguiendo las clases, siguiendo los teóricos, haciendo los trabajos prácticos y teniendo una rigurosidad y una planificación en la lectura, indudablemente que van a llegar ustedes a muy buen puerto en relación a esta asignatura. Decíamos en el video de presentación que hay una lógica, un eje vertebral que atraviesa toda la asignatura, al menos para esta cátedra, la cátedra 1. Ustedes saben que Ingeniería y Sociedad tiene 3 cátedras en la facultad. Nosotros somos la cátedra número 1, que comprende las especialidades de Ingeniería Industrial e Ingeniería Civil. ¿Qué vamos a hacer en esta primera parte del 2020? Vamos a intentar comprender y analizar nuestra sociedad. Y la única forma de poder comprender e interpretar lo que hoy somos como sociedad es precisamente a través de su génesis y desarrollo, a partir de los distintos proyectos de país que fueron configurando y fueron vertebrando las características distintivas de nuestra sociedad. No existen dos sociedades iguales en el planeta. Sí tenemos muchos puntos de contacto y muchas coincidencias en nuestra forma de ser, de planificar con otras sociedades, pero cada sociedad es única, es irrepetible y tiene sus propias características. Bueno, la nuestra, por cierto, si bien tiene características muy definidas, no deja de ser una sociedad que se la pasa atravesando crisis, tensiones, conflictos, desde aquel primer proyecto de país que vamos a ver hoy hasta lo que nos pasa hoy en el 2020, ¿no? Y así como las personas, así como cada uno de nosotros es único y es absolutamente irrepetible, cada uno de nosotros puede explicarse a sí mismo y podemos explicar lo que hoy somos a través de lo que ha sido la génesis y el desarrollo de nuestra propia personalidad. Bueno, lo mismo sucede con las sociedades. Si yo hoy digo, bueno, yo hoy soy esta persona con estas características y esta forma de pensar y esta forma de sentir, es porque eso es producto de la génesis y el desarrollo de toda mi vida, desde que nací hasta ahora, y cómo voy construyendo mi propia personalidad. Bueno, con las sociedades podemos plantearlo de forma similar. Entonces, gente, la única posibilidad que tenemos de podernos entender hoy como sociedad es ver cómo nos fuimos construyendo como sociedad. Cómo nos fuimos forjando en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural. Y siempre nosotros intentamos transmitir desde hace muchísimos años que esta idea de comprender la sociedad obedece a que nadie puede insertarse en forma adecuada en el mundo profesional después de la universidad si no conoce la sociedad en la que tiene que interactuar como profesional. Este derrotero, a través de esas características, nos va a ir planteando diferentes proyectos de país. Les digo esto porque es muy gracioso, ¿no? A veces dicen, sí, no, porque en la cátedra del doctor Napoli toda la primera parte del año ves historia. No, no es historia. Bajo ningún punto de vista es historia. Es historia, es ciencias políticas, es sociología, es filosofía, es antropología. O sea, hay una convergencia de muchas disciplinas de las cuales nos tenemos que nutrir para entender la sociedad y el mundo en el que vivimos. No es solo a partir de la historia. O sea que en esta primera parte del año no vamos a ver solo historia, como suelen decir, o al igual que con los libros, ¿no? Yo tiro el título de uno de los libros, que ustedes ya lo tienen ahí en el aula, las lecturas, y por ejemplo, los libros, Universidad, Sociedad e Ingeniería, después de haberme roto la cabeza poniéndole el título, o Universidad de Compromiso Social, o Introducción a Ingeniería y Sociedad,
para ustedes termina siendo el libro verde, el libro lila y el libro azul. O sea que el próximo libro que escriba directamente, no le voy a poner título y va a ser una tapa de un solo color. Les comento esto a modo de nota de color, si se quiere, ¿no? Hablando de esos colores. Les decía entonces que el eje que va a vertebrar nuestro programa de trabajo tiene que ver con, primero, ver la génesis y el desarrollo de nuestra sociedad, comprender nuestra sociedad. Luego, una vez que tengamos alguna comprensión y una interpretación de lo que hoy somos como sociedad y como país, pasar a analizar en la unidad 2 los problemas sociales contemporáneos. O sea, aquellos problemas que nos impactan, aquellos problemas que tienen una incidencia directa en nuestra vida personal y social, aquellos problemas que generan tensiones, que generan conflictos, que generan deudas sociales. Y esos problemas tienen que ver con el medio ambiente, con la pobreza, con la marginalidad, con el desempleo, con las migraciones, con la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, primero comprendemos nuestra sociedad, después entendemos sus problemas. De ahí pasamos a la unidad 3, que nos va a permitir iluminar todas estas cuestiones a través de dos elementos que son hoy esenciales en nuestra vida como sociedad, como son la ciencia y la tecnología. O sea, la relación entre ciencia, tecnología y sociedad. Iluminado, entendido, esta relación entre sociedad, tecnología y ciencia, vamos a pasar a la última unidad del programa, donde nos va a poder introducir en cuestiones que tienen que ver con aspectos fundamentales de una sociedad como es el desarrollo. Las políticas nacionales de desarrollo, las políticas regionales de desarrollo, el rol del ingeniero dentro de la construcción y el desarrollo de esas políticas nacionales para el desarrollo de la Argentina. O sea, hecha nuevamente esta salvedad, y para que ustedes entiendan ese eje vertebrador que nos lleva a abordar a través de textos, videos, los contenidos del programa, quisiera hoy en esta microclase dar algunos elementos centrales que tienen que ver con este primer proyecto de país que fue el de la generación de 1880. Digo algunos elementos porque están muy bien desarrollados. Vuelvo a repetir, no me interesa repetir lo que ustedes van a leer en el texto de Catarusa o lo que van a ver en las microclases de Ana y de Romina, sino plantear algún valor agregado, algunas cuestiones que realmente creo que como grandes pinceladas debemos tener en cuenta para entender este proyecto de país y este proyecto de sociedad. Que por cierto fue el primer proyecto de país que tuvo nuestra sociedad. Pero un proyecto de país con características bien definidas. Este proyecto de la generación del 80, este proyecto como yo lo llamo de la oligarquía y el modelo agroexportador, que va entre 1880 y 1916, tiene características bien definidas y muy bien planteadas. La primera característica tal vez tiene que ver con que es un proyecto de élite política. Es un proyecto de país del cual se beneficiaban pocos. Es un proyecto de país creado y generado por una élite política proveniente de los sectores más acomodados de la sociedad de aquella época y que fundamentaba su poder en la tierra, en las grandes extensiones de tierra y en la producción agrícola ganadera. Obviamente que no podemos hablar en este momento de un proyecto de país inclusivo, democrático y demás, ¿no? Sino todo lo contrario, un proyecto para pocos, pensado para pocos,
usufructuado por esos pocos y que trajo el engrandecimiento de esos pocos. En este proyecto de élite que arrancaría con la presidencia de Roca y terminaría con la presidencia de Roca Sáenz Peña, o sea, este tramo que va entre 1880 y 1916, la Argentina era, como suelo decir a modo de broma, pero no deja de tener un cierto sustrato de verdad o de verosimilitud, que es de decir la Argentina de 1880 era productora de pasto. ¿Qué quiere decir productora de pasto? Bueno, obviamente es una metáfora para decir que era una Argentina que vivía de la agricultura y la ganadería. Esa Argentina agrícola ganadera fue considerada en la época el granero del mundo. La Argentina era el granero del mundo. La Argentina exportaba trigo, exportaba carne, exportaba cueros, exportaba lana. O sea, todas materias primas que no se les daba un valor agregado en nuestro país. Una segunda característica de este proyecto de país es su profunda dependencia con el imperialismo británico, con el imperialismo inglés. Inglaterra va a influir y a decidir en la vida política y económica de la Argentina durante todo este proyecto de país. No nos olvidemos que hacia aquella época, hacia 1880, Inglaterra había atravesado las dos revoluciones industriales. La primera revolución industrial hacia 1750 y la segunda revolución industrial en la década de 1840. Estas dos revoluciones industriales, obviamente, más el dominio de las comunicaciones, en aquel momento eran comunicaciones marítimas, van a hacer de Inglaterra la potencia hegemónica del planeta. Y no solo en Argentina es donde Inglaterra va a influir hasta la política. Y digo esto porque en otros lugares del planeta Inglaterra directamente tenía colonias y protectorados. No va a ser así el caso de la Argentina. Nunca quisieron establecer aquí una colonia, sino que optaron por dominar América Latina y la Argentina puntualmente a través del comercio y a través de proyectos de país que fueran acordes a los designios del imperialismo inglés. Obviamente el imperialismo inglés va a dominar la vida política argentina hasta terminada la Segunda Guerra Mundial. Y digo terminada la Segunda Guerra Mundial porque este predominio de Inglaterra como potencia, sobre todo después de las dos revoluciones industriales, viene desde los orígenes de nuestra sociedad. Piensen ustedes que estas dos revoluciones industriales fueron las que precisamente plantaron Inglaterra en el planeta como la gran industria. Hasta antes de la primera revolución industrial no podemos hablar de que existían las industrias. Las industrias nacen con la primera revolución industrial. Lo que había antes, en la modernidad, en la Edad Media, en la Antigüedad, eran producciones de tipo artesanal, pero no eran industrias. Esta primera revolución industrial, con la introducción de la maquinaria de la producción, lo que hizo fue dar la posibilidad de producir en mayor escala, a menor tiempo y a menor costo. Obviamente que esto en Inglaterra se construyó sobre la base del dolor y la desgracia de muchos seres humanos que fueron víctimas de esa revolución industrial, sobre todo niños y mujeres que trabajaban 14 horas diarias por un plato de comida y que trabajaban en condiciones verdaderamente inhumanas dentro de los talleres de Inglaterra.
Fíjense, ¿no? El concepto de cadena de producción, que es tan grato que uno lo dice así, tan abiertamente, sí, la cadena de producción. Viene este nombre de la primera revolución industrial, donde los chicos pequeños eran encadenados en las líneas de producción para que no se vayan. De ahí viene la cuestión del concepto de cadena de producción. Les decía que siempre Inglaterra estuvo, el imperialismo inglés estuvo presente en la historia de nuestra sociedad, ¿sí? Por ejemplo, en las invasiones inglesas de 1806, 1807, Inglaterra no quería venir a ocupar en esa época el virreinato del Río de la Plata. Simplemente lo que quería era poder tener acceso a los ríos interiores de toda América Latina a través de el Río de la Plata. Y así uno puede ir viendo cómo a lo largo de nuestra sociedad fue cobrando esa dependencia con el imperialismo inglés. Y podemos poner muchísimos ejemplos que tienen que ver con eso, ¿no? Como fue la primera deuda externa de la Argentina durante el gobierno de Rivadavia, con el empréstito Baring Brothers, que fue verdaderamente un empréstito que prácticamente saqueó a lo que era el incipiente Estado argentino. Y así podemos seguir avanzando, ver cómo en 1828, después Inglaterra crea, inventa Uruguay para tener un estado tapón de comercio, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto simplemente para poder graficar la presencia del imperialismo inglés en la vida política y social de nuestro país. Otra de las características de este proyecto, de este primer proyecto de país, tiene que ver indudablemente con la modernización del Estado y tiene que ver también con la modernización de las ciudades, ¿no? Así como decimos que esta generación de 1880 o este proyecto de país tenía una dependencia económica y financiera con el imperialismo inglés, tenía una dependencia fuertísima y estrecha a nivel cultural con Francia. Así como Inglaterra en aquella época era la potencia hegemónica a nivel económico, financiero, Francia en aquella época era la potencia hegemónica cultural del planeta. Tal es así que el francés va a ser el idioma diplomático hasta la Segunda Guerra Mundial. No se hablaba inglés a nivel internacional, se hablaba francés. Y este obnubilamiento y esta devoción por la cultura francesa, de esta élite que gobernaba este proyecto de país, llevó a plantearse de hacer de Buenos Aires la París de América del Sur. Cosa que obviamente lo han logrado. Hoy mismo, uno recorriendo muchas calles de Buenos Aires, a veces ve edificios, ve trazados, y dice, uy, esto es como en París. O sea que cuando uno observa esta dependencia cultural y esta modernización, uno lo va a ver que se dio plasmado en la vida cotidiana, sobre todo en Buenos Aires, que en aquel momento era verdaderamente una ciudad en absoluto desarrollo. Fíjense, por ejemplo, en 1912 se inaugura el subte A, que hacía Plaza de Mayo, Plaza Miserere. Cuando Figueroa Alcorte inaugura ese subte, no había ninguna ciudad de toda América Latina subterránea, salvo en Buenos Aires. Y bajo este lema de orden y progreso, esta generación obviamente va a lograr hacer de Buenos Aires la París de América del Sur. Cuestión que sigue hoy vigente hasta nuestros días. No nos escapa que Buenos Aires sigue siendo la capital cultural de América Latina. Otra característica
de este proyecto de país fue la de poblar la Argentina y permitir el acceso de las masas migratorias. Estas migraciones, que fueron sin ningún tipo de planificación por parte del Estado, van a ser el primer antecedente de las grandes aglomeraciones en la periferia de las ciudades. En el caso de estas oleadas migratorias de la generación del 80, fundamentalmente de españoles e italianos, que venían escapando de los problemas económicos y sociales de Europa, planteó un desafío importante para esta generación, porque estos inmigrantes que vinieron, en ningún momento podemos decir que trajeron solamente sus costumbres, sino que a la vez trajeron su ideología política y su ideología partidaria. Y acá siempre es bueno, hago un paréntesis chiquito, para hacer una distinción conceptual que nos viene dada desde las ciencias políticas fundamentalmente, en la cual uno tiene que poder discriminar, que no es lo mismo ideología que política partidaria o que partidos políticos. La ideología es un sistema de ideas y valores, de costumbres, ideas, valores, costumbres, símbolos, que todas las personas tienen. Ninguno de nosotros puede vivir sin ideología, porque la ideología es lo que guía el proyecto de vida de cada uno de nosotros. Entonces, ideología tenemos todos, absolutamente todos, porque todos tenemos sistemas de valores, tenemos ideas, tenemos costumbres, etcétera, etcétera, etcétera. La política, por otro lado, es el único instrumento que tiene una sociedad para funcionar mejor. No existe otra herramienta que no sea la política para que una sociedad sea más humana, más justa, más equitativa, que se pueda desarrollar. Eso se hace a través de la política. Y la política está absolutamente en todas las actividades humanas. En todas. Fíjense que muchas veces se dice la diferencia entre el hombre y otras especies del universo es que el hombre es un ser racional a diferente de otros seres. Bueno, eso sí, pero también los seres humanos somos los únicos con capacidad de hacer política, de crear y desarrollar política. Eso nos diferencia de otros animales, si se quiere. La capacidad de hacer política. O sea, la política es el único instrumento que una sociedad tiene para mejorar. Ahora, el tercer elemento, que es la política partidaria, eso ya es otra cosa. Eso tiene que ver con la organización de este instrumento y de ideologías que se transforman en doctrinas políticas para llegar al poder y gobernar. Eso es otra cuestión. Pero lo que es política pura en sí misma, todas las organizaciones, Coca-Cola tiene política, Ford tiene política, Bayer tiene política, las ONG tienen política, los hospitales tienen política, las universidades tienen políticas educativas. O sea, con esto lo que estoy haciendo es intentando que ustedes puedan diferenciar la política de los políticos, que son dos cosas diferentes. Si bien se relaciona ideología con política y política con políticos, no es lo mismo. Y eso lo tenemos que tener muy claro, porque sin políticas secas, ninguna sociedad avanza y se desarrolla. Decíamos entonces que estos inmigrantes trajeron sus ideas políticas también, aparte de sus costumbres. Trajeron el socialismo romántico, trajeron el anarquismo y trajeron el sindicalismo. O sea que no vinieron simplemente con sus costumbres. Y estas ideologías obviamente no eran ideologías afines al proyecto de país que tenía esta generación del 80. Otra característica de esta generación fue el gran impulso que le dio a la educación, con fundamentalmente la creación e implementación de la ley 1420. Esa ley que hacía obligatoria
laica la enseñanza primaria y gratuita. Gratuita, laica y obligatoria la enseñanza privada. La Argentina, la sociedad argentina, en este periodo va a estar a la vanguardia de los procesos de alfabetización más importantes del planeta. Esta ley, 1420, que fue una ley absolutamente revolucionaria en relación a la educación, también en esto es algo que yo insisto mucho, en que tengamos una mirada crítica siempre frente a todos los procesos. Esta ley también tenía una contracara. Y esa contracara era disciplinar a los hijos de los inmigrantes. ¿Qué quiere decir disciplinar a los hijos de los inmigrantes? Bueno, formarlos de tal forma que los hijos no tuvieran la ideología política de los padres, que los hijos no fueran ni anarquistas, ni socialistas, ni sindicalistas. Era como que, usando un lenguaje un poco más común, había que formatearles la cabeza a esos pibes para que sean diferentes a sus padres. Y este disciplinamiento en lo ideológico y demás da un montón de pautas. Ahí alguien aporta que servía para homogeneizar. Sí, servía para homogeneizar, pero en el disciplinamiento. Por ejemplo, el guardapolvo blanco no era un elemento homogeneizador para diferenciarse de la ropa más cara de la más barata, y les voy a explicar por qué. Los hijos de esta élite de la generación del 80 no iban a la escuela pública. Se educaban en Francia y en Inglaterra fundamentalmente, pero sí sirvió para homogeneizar también los procesos de acceso a la lectoescritura. Tiene razón, que no estoy viendo quién hizo el comentario, Francisco, perdón. Sí, Francisco, sirvió para homogeneizar y para ensamblar parte de las culturas, ¿sí? Absolutamente, pero también fue un elemento disciplinador desde lo político por parte de esta élite. Obviamente que esto fue de la mano también con la ampliación de los territorios de nuestro país, con la famosa campaña al desierto de Julio Roca, que obviamente tampoco fue con fines filantrópicos, o sea, como diciendo, vamos a llevar la civilización a los pueblos naturales del sur de la Argentina. No, esta campaña del desierto tuvo un objetivo muy claro, que fue apoderarse de las tierras del sur por parte de esta élite. ¿Por qué? Porque después de la campaña del desierto no es que se repartieron las tierras para los inmigrantes que venían, para los soldados que habían participado. No, esas tierras se las quedó la élite, se las quedaron los altos mandos de esa campaña del desierto, dando origen a algo que al día de hoy caracteriza parte de nuestra sociedad, que son los latifundios. Un latifundio es una gran extensión de tierra en manos de uno o de pocos dueños, ¿sí? Y cuando uno mira los apellidos de aquellos que se quedaron con las tierras en el sur y que participaron de esta campaña del desierto, obviamente nos vamos a encontrar con muchos apellidos que los hemos visto en los últimos años de la política argentina, en los últimos 50 años, si quieren, se vio más claramente, un montón de apellidos que tuvieron puestos políticos muy relevantes en algunos proyectos de país. En la dictadura militar, en el último proyecto de la Argentina entre 2015 y 2019, uno empieza a ver que hay apellidos que vienen ya de aquella época que fueron o que son los grandes dueños de las tierras. Pero obviamente que este estilo de hacer política partidaria estaba muy lejos de la democracia.
y frente a los grandes hechos de corrupción que hubo en 1890 por parte de esta élite gobernante, va a haber una reacción de las incipientes clases medias en la revolución de 1890 que va a dar origen a la Unión Cívica Radical, que va a ser verdaderamente un elemento central en la construcción de la democracia en nuestra sociedad. Porque hasta antes de la sanción de la ley Sáenz Peña y su primera implementación en 1916, todo este proyecto político lo podríamos jocosamente llamar no era democracia, sino dedocracia. Julio Roca dijo, el próximo presidente va a ser Juárez Celman hizo lobby para que fuera Pellegrini para que sea Luis Sáenz Peña, etcétera, etcétera, etcétera. La democracia por primera vez va a funcionar en 1916. Dentro de este contexto, de esta generación, que dio lugar a un cambio profundísimo dentro de la vida social de nuestro país, sobre todo con estos inmigrantes a los que hacíamos referencia, no solo por su aporte cultural, sino también por su aporte en el plano de las ideas políticas, va a ir dándole una nueva fisonomía a nuestra sociedad. Y esa nueva fisonomía tuvo que ver con esta mixtura entre las culturas, entre españoles, italianos, criollos, en menor medida en esta época alemanes, polacos, etcétera, que van a darle una nueva configuración a nuestra sociedad. Bueno, no sé, miremos simplemente, o yo estoy mirando acá en la lista, la mayoría de nuestros apellidos, obviamente, en algún momento nuestros antepasados, bisabuelos, abuelos, fueron parte de esas corrientes migratorias que llegaron a la Argentina sin ninguna planificación por parte del Estado para darles trabajo, lugar, etcétera, etcétera. Este proyecto de país de la generación en 1880 realmente va a ser un proyecto absolutamente modernizador del Estado en la Argentina y va a ser un proyecto modernizador también en el plano de las comunicaciones. No solo lo que decíamos hoy del subterráneo, sino también, por ejemplo, de los ferrocarriles. Pero ven, ahí tienen otra influencia del imperialismo inglés en una forma muy clara, ¿no? Porque cuando no es que los ingleses vinieron a traer el ferrocarril porque eran buenos, vinieron a traer el ferrocarril con un solo objetivo. Y cuando uno mira, y ahora vamos a hacer un dibujito, el trazado de los ferrocarriles fueron trazados de esta forma. ¿Se ve? Como un abanico, donde todo converge en un punto. Ese punto era el puerto de Buenos Aires. Y esta diagramación no fue aleatoria, sino que estaba todo diagramado para que se pudieran llevar la riqueza del país en forma más barata, más rápida hacia el puerto de Buenos Aires para que esos factores primarios fueran después a Inglaterra y volvieran aquí como productos manufacturados. La generación del 80 verdaderamente tuvo un proyecto de país claro, clarísimo. Fue el primer proyecto de país de nuestra sociedad. Fue un proyecto modernizador. Fue un proyecto que permitió, a pesar de ser un proyecto para pocos, permitió sentar las bases de otros procesos que después se van a ir dando con mayor complejidad. Bueno, hasta aquí, gente, estas pinceladas que quería dejarles conceptuales, que ustedes van a poder profundizarlas entrando al aula y viendo las dos microclases, la de Romina y la de Anita, más el texto de Cataruza sobre este periodo. Ahora yo los voy a dejar, les voy a pedir que entren al aula virtual, que ahí va a estar Patricia conectada, para darles las instrucciones de los trabajos prácticos, que ya están obviamente planteados,
Y así también quería recordarles que dentro del aula virtual ya está puesta la fecha del primer parcial, que es el 24 de junio. ¿Hay alguna duda, alguna consulta con respecto a estas cuestiones que estuvimos planteando de la generación del proyecto de país, de la generación de 1880? ¿Quedaron claras las ideas teóricas sobre esto? Bueno, ahí veo que están contestando, sí, quedó claro, sí, 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 bueno. Brillantes ustedes, ¿eh? Espectacular, brillantes ustedes. Ojalá tengamos un gran año de trabajo juntos, verdaderamente. Ojalá tengamos un gran año de reflexiones, de poder intercambiar ideas, sobre todo de dialogar. Y la cátedra, obviamente, siempre va a privilegiar el diálogo y el intercambio de ideas. Fue verdaderamente un gran gusto poder compartir este espacio con ustedes. Nos vamos a volver a encontrar el miércoles próximo a la misma hora. Patricia ya está en el aula virtual, donde, a ver, los otros procesos, Alejo, te contesto, los otros procesos son aquellos que después fueron planteando las bases de otros procesos inclusivos de nuestra sociedad. O sea, el radicalismo va a dar un paso más adelante que esta generación del 80, la inclusión de derechos y demás. Después el peronismo va a dar otro paso más adelante. Vamos a ir viendo cómo las bases que siente esta generación después van a llevar a procesos de industrialización mucho más fuertes, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si te respondo la pregunta. Buenísimo, Alejo. ¿La clase va a ser subida al aula? No sé si va a ser subida al aula porque ustedes van a tener, se van a dar cuenta que a medida que vayamos viendo los distintos proyectos de país en esta primera parte del año, se van a ir encontrando con microclases que otros profes de la cátedra que tengo a cargo van a ir aportando. Pero bueno, lo voy a pensar a ver si subo al aula este encuentro de hoy. Eso para Sofía. ¿Estamos, Sofía? Bueno, gente, les mando un gran saludo virtual, fue un placer. Sí, Pedro, exactamente. Tienen que mirar las dos microclases, tienen que leer el texto de Cataruzza y ver el PowerPoint que también está. ¿Sí? Así que bueno, un afectuoso saludo para ustedes y nos estamos encontrando el miércoles próximo aquí. Los dejo con Patricia. Vayan al aula virtual a laburar con Patricia. Chao, gente. A quedarse en casa, ¿eh?